La elegante mansión de la familia Velázquez en las afueras de Puebla era conocida por su belleza y distinción. En esta fotografía de 1902, tomada en el estudio de don Fernando Ríos, aparece don Cristóbal Velázquez, de 34 años, vestido impecablemente, junto a su última empleada doméstica, María Luisa Herrera. Lo que nadie sabía era que esta imagen sería la última evidencia de vida de la joven de 19 años. Don Cristóbal, heredero de una fortuna cafetalera, vivía solo en su imponente residencia. Su esposa, Dolores, había regresado a vivir con su familia en Guadalajara años atrás, aunque oficialmente seguían casados. Los vecinos murmuraban sobre la constante rotación de empleadas domésticas en la casa Velázquez. Nunca duran más de 3 meses, comentaba doña Refugio a sus vecinas. Dicen que don Cristóbal es muy exigente. La verdad era infinitamente más oscura. Don Cristóbal contrataba exclusivamente a jóvenes huérfanas o mujeres sin familia cercana, aquellas que llegaban desde pueblos remotos de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, buscando desesperadamente una oportunidad en la ciudad. Las elegía cuidadosamente en la agencia de empleadas de doña Carlota Medina, siempre con el mismo criterio. Debían ser jóvenes, bonitas y sobre todo solas en el mundo. Pagaba salarios generosos que atraían a las muchachas más necesitadas. Y doña Carlota, bien recompensada por su silencio, jamás cuestionaba por qué ninguna de esas jóvenes volvía a contactarla después de entrar a trabajar en la mansión Velázquez. El ritual de don Cristóbal era siempre el mismo. Durante las primeras semanas se mostraba cortés y respetuoso, ganándose la confianza de la empleada. Luego, gradualmente, comenzaban los acercamientos inapropiados, los comentarios que cruzaban la línea de lo aceptable, las miradas que duraban demasiado. Cuando la muchacha intentaba renunciar o resistirse, ya era demasiado tarde. La mansión estaba lo suficientemente aislada como para que nadie escuchara los gritos. En marzo de 1903, don Sebastián Campos y su esposa Teresa visitaron a don Cristóbal. Teresa, prima lejana de Dolores, notó algo inquietante en la nueva empleada, Guadalupe Moreno, marcas violáceas en sus muñecas que intentaba ocultar bajo las mangas. La joven, de apenas 17 años, servía el té con manos temblorosas y mantenía la mirada baja, como un animal acorralado en presencia de su depredador. Cuando Teresa preguntó por María Luisa, la muchacha de la fotografía que habían conocido en su visita anterior, Cristóbal respondió fríamente: se fue al norte a buscar mejor fortuna. Estas muchachas son muy inconstantes. ¿Sabe usted? En cuanto ahorran un poco de dinero, desaparecen sin siquiera dar las gracias. Pero algo no encajaba. Teresa recordaba que María Luisa le había confesado durante su última visita que planeaba ahorrar para traer a su madre enferma de Oaxaca. La muchacha había hablado con tal ilusión sobre reunirse con su familia que parecía imposible que simplemente hubiera desaparecido sin cumplir ese sueño. Además, Teresa había notado algo más. Cuando mencionó el nombre de María Luisa, vio como Guadalupe se había estremecido visiblemente, y por un instante sus ojos se habían llenado de lágrimas antes de que pudiera controlar su reacción. Esa noche, de regreso en su propia casa, Teresa no pudo dormir. Le contó sus sospechas a Sebastián, quien inicialmente las descartó como imaginaciones femeninas. Cristóbal es un hombre respetable, de buena familia, argumentó su esposo. No puedes acusarlo de algo tan horrible solo porque una empleada se fue sin avisar. Pero Teresa insistió, y algo en su convicción finalmente lo persuadió de que al menos investigaran discretamente. Teresa comenzó a investigar discretamente. Habló con el padre Agustín en la parroquia de San José, quien confirmó sus sospechas. A ninguna de las empleadas de don Cristóbal había regresado a sus pueblos. Las familias las buscaban desesperadamente. Una madre había viajado desde Oaxaca preguntando por su hija, la misma María Luisa. Pero cuando fue a la mansión Velázquez, don Cristóbal le aseguró que la muchacha se había fugado con un novio secreto. La pobre mujer regresó a su pueblo con el corazón roto, convencida de que su hija la había abandonado. Teresa también visitó la agencia de doña Carlota, haciéndose pasar por alguien que necesitaba referencias de empleadas. La mujer, tras algunas copas de jerez que Teresa astutamente le ofreció,
comenzó a hablar más de la cuenta. Don Cristóbal es mi mejor cliente, confesó con la lengua suelta. Siempre necesita muchachas nuevas. Me paga el doble de la comisión normal por encontrarle exactamente el tipo que buscan jóvenes, bonitas y sin familia que pregunte demasiado, aun cuando Teresa le preguntó qué pasaba con las empleadas anteriores. Doña Carlota simplemente se encogió de hombros. Supongo que no les gusta el trabajo. Don Cristóbal puede ser tan exigente. Una noche, Teresa convenció a Sebastián de seguir a Cristóbal. Desde las sombras, lo vieron dirigirse a una vieja hacienda abandonada en los límites de su propiedad, cargando un baúl pesado que 2 hombres apenas podían mover. Su expresión, normalmente tan controlada y aristocrática, mostraba una satisfacción perturbadora mientras supervisaba cómo los hombres, probablemente peones de su plantación de café, que no harían preguntas por el dinero suficiente, llevaban el baúl al interior del edificio en ruina. Al día siguiente, cuando Cristóbal salió a la Ciudad de México para atender negocios, Teresa y Sebastián, acompañados del comandante López, un oficial de policía al que Sebastián había conocido durante sus años en el ejército, inspeccionaron la hacienda. El comandante López había aceptado venir solo porque respetaba profundamente a Sebastián, aunque también albergaba dudas sobre acusar a un hombre de la posición de don Cristóbal sin pruebas contundentes. Lo que encontraron en el sótano heló su sangre en 5 contenedores de hielo artesanales, ingeniosamente diseñados con un sistema de aislamiento que mantenía las temperaturas bajo cero. Dentro, los cuerpos de las empleadas desaparecidas yacían preservados en el frío, cada una vestida con sus mejores ropas, peinadas y maquilladas como muñecas en un escaparate macabro. María Luisa estaba allí, con el mismo vestido de la fotografía, sus ojos cerrados, como si simplemente durmiera. A su lado había un diario donde don Cristóbal había documentado meticulosamente cada encuentro, describiendo con escalofriante detalle cómo las había seducido, violado y finalmente asesinado cuando dejaron de ser perfectas. El comandante López, un hombre curtido que había visto los horrores de la guerra, cayó de rodillas y vomitó. Teresa, aunque paralizada por el horror, mantuvo la composición suficiente como para pensar en Guadalupe. Está en peligro, susurró. Tenemos que sacarla de esa casa inmediatamente. Cuando los oficiales llegaron a arrestar a don Cristóbal en su mansión de Puebla, lo encontraron en su estudio. Frente a aquella fotografía con María Luisa Ann, la imagen estaba enmarcada en plata fina y colocada en un altar improvisado, rodeada de velas y flores frescas. Antes de que pudieran entrar, se disparó en la sien con una pistola que había pertenecido a su padre. En su diario, encontrado junto a su cuerpo, había escrito: la perfección no puede ser temporal. Debían permanecer conmigo para siempre. El mundo no entiende que yo no las destruí. Las preservé en su momento más hermoso, antes de que la edad y la vida las corrompieran. Ahora que mi colección será profanada, no tengo razón para continuar. Teresa Campos nunca pudo olvidar los ojos suplicantes de Guadalupe, a quien lograron salvar. La joven, traumatizada por los meses de abuso que había sufrido, fue acogida por Teresa en su propia casa. Con el tiempo, y con mucho cuidado, Guadalupe logró reconstruir su vida, aunque jamás volvió a trabajar como empleada doméstica. Teresa, sintiendo que había una deuda que pagar, utilizó su posición social para crear la primera casa de refugio para mujeres trabajadoras en Puebla, un lugar donde las jóvenes que llegaban del campo podían estar seguras. La fotografía de don Cristóbal y María Luisa fue guardada como evidencia del juicio póstumo, un recordatorio silencioso de cómo la respetabilidad y la riqueza pueden ocultar a los peores monstruos. La mansión Velázquez fue vendida por la familia de Dolores, quien nunca regresó a Puebla, avergonzada por llevar ese apellido. El edificio cambió de manos varias veces antes de ser finalmente demolido en 1925. En su lugar se construyó un orfanato para niñas, financiado con el dinero restante de la fortuna Velázquez. Una forma de que algo bueno surgiera de tanta oscuridad. Los poblanos mayorres aún recuerdan la historia, aunque muchos prefieren
no hablar de ella. Dicen que en las noches frías, cuando el viento sopla desde donde antes estaba la hacienda abandonada, se pueden escuchar voces femeninas susurrando en la oscuridad. Pero quizás sea solo el viento, o quizás sean las almas de aquellas jóvenes, finalmente en paz, recordándonos que nunca debemos confiar ciegamente en las apariencias.